que le preguntaron a Carlos Blanco, una persona superdotada de inteligencia cuando era niño, sobre la religión y la existencia de Dios. ¿Qué te llama la atención de la Biblia? ¿Por qué se considera que la Biblia es un libro, cuanto menos teológicamente, sin duda importante, sí, también simbólicamente? También... Simbólicamente, la Biblia es, aparte de un libro teológico y religioso, es lugar donde se plasmaron las tradiciones desde los judíos antiguos, y la Biblia representa la fe de un pueblo, cómo la plasmaron ellos, y es una suerte que nos la haya legado a nosotros, la podamos entender, comprender y modificar en parte a nuestra sociedad. Oye, o sea, es un libro muy importante. La religión es el alimento espiritual del hombre. El hombre sabe que va a morir, y eso es horrible, ¿no? Saber que vas a morir. Tienes que atenerte a algo, en este caso la religión. Y yo ya no pongo en duda la existencia o no existencia de Dios, yo ya me dedico para mí a ver cuál es el significado que tiene el hombre para Dios y Dios para el hombre. O sea, la coexistencia, no ya que exista Dios o no exista, porque eso es una pregunta que nunca se va a poder responder. Entonces, si no damos un paso adelante, vamos a estar siempre estancados. Y bueno, pues eso, lo repito, nunca se va a poder responder hasta que nosotros lo probemos, si es así. Pero los materialistas, los existencialistas, dicen hay que aprender a vivir en ese abismo, en ese aparente sinsentido de que, sabiéndonos mortales, no creamos en la religión, ni en el más allá, ni en Dios. Sí, pero... ¿Tú crees que es posible vivir sin una fe religiosa? Yo, para mí, no. No lo creo posible por varias razones. Como decía, es un alimento espiritual, es una fuente de escape. Y la mente humana necesita creer en algo. Es como la duda metódica. Yo siempre me... Ahora miren la respuesta que da siendo adulto. Ojo. Después de muchos años le volvieron a hacer la misma pregunta y miren la respuesta. Me considero agnóstico con respecto a lo que tradicionalmente se llama Dios y a las religiones tradicionales. Incluso comprendería el ateísmo, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil encontrar ¿Puedes pruebas. diferenciar? Para que Agnosticismo la gente que no es alguien que no considera, es decir, me considero agnóstico porque no tengo elementos suficientes para afirmar la esencia de Dios, pero tampoco para negarla. Entiendo perfectamente a los que la niegan, porque entiendo que ellos digan el universo es autosuficiente, se explica por sí mismo, no necesitas, pero soy demasiado consciente de lo que sé, de lo que no sé, y espero demasiado de lo que no sé como para atreverme a descartar de manera absoluta la existencia de Dios. Alguien puede decir, te estás acogiendo al último resquicio, al último clavo ardiente. Bueno, puede ser, lo admito, pero desde un punto de vista de pureza lógica argumentativa hay demasiadas cosas que ignoro y por tanto no puedo negarlo. No me sentiría en paz conmigo mismo si lo hiciera, ¿no? Tal. Pero entiendo, por supuesto, a los ateos. Y también entiendo a los teístas, ¿no? A los que piensan que existe un Dios, porque efectivamente también en el universo ves ciertos elementos de inteligibilidad que dices de dónde vienen. Pero claro, yo les diría, si propones a Dios, también vas a tener un problema nuevo, porque vas a tener que explicarme de dónde viene ese Dios. O sea que en el fondo no vas a ganar mucho explicativamente con respecto a la autosuficiencia explicativa del mundo. Claro. Por eso prefiero mantenerme agnóstico. ¿Qué pienso yo que es Dios? Esto es muy arriesgado, es mi propia idea, mi propia teoría sobre Dios. Si miramos en la evolución de la mente humana, y esto conecta con todo lo anterior, claro, lo que tú tienes es una evolución en la capacidad de imaginar y de razonar. O sea, tú tienes un chimpancé, puede imaginar y razonar X. Un ser más evolucionado que un chimpancé puede imaginar y razonar Y. Imagínate, el hombre, ¿no? El ser humano, el Homo sapiens sapiens. Un ser todavía más evolucionado que nosotros podría imaginar y razonar Z. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo que es Dios, en el fondo no sabemos ni siquiera qué es el límite de nuestra imaginación. Yo personalmente pienso que Dios existe. Lo que yo no creo es, o pienso, que yo no creo en Dios como cree la mayoría de los seres humanos. Si todos no lo sabemos, hay demasiadas religiones en el mundo. Y cada religión cree en Dios de una forma diferente y establece sus políticas para creer en Él. Yo pienso que Dios no es como nos los imaginamos
la mayoría de la gente. Yo pienso que Dios es indescriptible. Aún la mente humana no está capacitada para saber cómo es Dios, ni qué es Dios, porque yo pienso que Dios no necesariamente debe ser una persona o una semejanza al hombre. Dios es algo que no sabemos aún cómo es, y yo no lo llamaría Dios, yo lo llamaría el Creador. Es algo o alguien que nos rige en nuestro pequeño mundo y en el vasto universo. Conclusión y pregunta: ¿creen ustedes o qué creen ustedes después de las respuestas que ha dado este personaje tan inteligente sobre la existencia de Dios? ¿De verdad creen que Dios existe o no existe?